Bueno, vamos a elaborar nuestra falda en A. Entonces, para elaborar nuestra falda en A, el primer paso es tener el básico de falda ya elaborado. Tenemos ya elaborado el delantero y elaborado el posterior. Después de que ya tenemos elaborados los moldes, vamos a continuar dando los desahogos a las amplitudes deseadas para realizar nuestra falda en A. Entonces vamos a iniciar con el delantero. Del ángulo de costado con largo total, vamos a marcar hacia la derecha o hacia afuera la amplitud deseada para la falda. Recuerden que como es una falda en A, es una falda que va a tener vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que este vuelo es la amplitud que yo le voy a dejar a la falda. Vamos a dejar para el ejercicio 10 centímetros de amplitud. Entonces voy a marcar del ángulo de costado con largo total hacia afuera o hacia la derecha 10 centímetros. Esta es mi amplitud. Después de haber marcado la amplitud, voy a unir en línea recta hasta la parte más prominente de la cadera la amplitud. Entonces, desde la parte más prominente ubico mi regla y uno en línea recta, así como se indica acá en la línea. Esta amplitud me va a generar el corte o el diseño de la falda en A. Yo no puedo dejar solamente la amplitud. Ahora, posterior a la amplitud, del ángulo de la amplitud con el largo de la falda, vamos a marcar hacia arriba 1,5 centímetros. Y vamos a cerrarlo en semicurva hasta el largo de la falda. Debe ser una línea muy sutil que lo que nos permite es que en las puntas de la falda no nos genere picos y no nos quede como puntuda. Entonces este revoque lo que permite es suavizar esa curva para que no generen picos en los costados. Este sería mi desahogo de 10 centímetros para una falda en A. Vamos a hacerlo ahora en el posterior y después hacemos el ejercicio con otra medida de desahogo. Lo mismo. Del ángulo de largo con costado, voy a marcar hacia la derecha el desahogo deseado, que debe ser el mismo que dimos en el delantero. No pueden ser desahogos distintos en una falda porque quedaría mal. Se nos empezaría a correr ya sea hacia atrás o hacia adelante según el desahogo que ustedes hayan dejado de más. Entonces tienen que tener en cuenta que el desahogo debe ser el mismo en el delantero que en el posterior. En este ejemplo corrimos 10 centímetros. Y los uno en línea recta hasta la parte más prominente de mi cadera. Profe, ¿qué hago si mi falda es casi cuadrada y no tengo el revoque en cintura? Pues tiene que llevar la curva hasta la cintura, la línea, perdón. Entonces esta unión me lleva siempre hasta la parte más prominente de la cadera, y si en este caso me queda casi que similar cintura con cadera, la llevo hasta el final, hasta cintura. Vuelvo y repito el ejercicio de subir 1,5 centímetros. ¿Para qué? Para suavizar la curva. Marco hacia arriba 1,5 y lo cierro en semicurva, suavizando. Y acá me daría ya la amplitud del posterior. Profe, que si yo quiero hacer una amplitud de 20 centímetros,
Claro que se puede hacer una amplitud de 20 centímetros. Entonces vuelvo y repito el mismo ejercicio. No voy a borrar esa línea para que se diferencien ambas. Desde el ángulo del básico con costado, marco hacia la derecha o hacia afuera 20 centímetros de amplitud. Los uno en línea recta hasta la parte más prominente de mi cadera. Marco hacia arriba 1.5 para suavizar esa curva. Y lo cierro en semicurva hasta el básico de la falda. Entonces miren, ya la amplitud como me queda de mucho más amplia la falda. Obviamente para este tipo de prendas deben ser telas con caídas, porque si hacemos con telas muy rígidas pues nos va a quedar así como un cartón y se va a correr, se va a doblar. Entonces no sería como muy viable. Lo mismo puedo aplicarlo al posterior. Entonces repito el ejercicio, marcando los 20 centímetros de amplitud, lo cierro, suavizo, y tendría la amplitud del posterior. Que la amplitud la quiero hacer mínima también. Entonces ya no trabajamos con 5, perdón, ya no trabajamos con 10 ni con 20, trabajamos con 3 o con 5. Entonces vuelven y repiten el ejercicio. Se repite el ejercicio. Entonces desde el ángulo del básico marcamos hacia afuera. Entonces que quiero hacer una amplitud de 5 centímetros. Entonces marco hacia afuera 5 centímetros. Marco hacia afuera 5 centímetros. Uno en línea recta hasta la parte más prominente del costado. Miren que entre más pequeña sea la amplitud, más corto va a ser el espacio donde tengo que unirlo. Aquí me llega casi que la unión a la cadera nomás. Subo el 1.5, tanto en delantero como en posterior, y lo cierro en semicurva. Entonces, ¿cómo nos van a quedar los despieces? Los despieces nos van a quedar de la siguiente forma. Entonces tenemos este delantero. Que lleva la amplitud. Y tenemos este posterior que también lleva la amplitud. Entonces ya los despieces van por el lado donde hemos realizado las respectivas amplitudes. Los centímetros de costura siguen siendo los mismos, dependen del diseño que ustedes vayan a realizar. Si el cierre va en la parte frontal, entonces van a dejar doblez de tela en el posterior. Si por el contrario el cierre va en el posterior, van a dejar doblez de tela en el centro frente. Todo depende del cierre del diseño con el que ustedes vayan a trabajar. Si el cierre va a ese encostado, van a dejar doblez de tela en delantero y doblez de tela en centro atrás, para que las costuras simplemente vayan por los costados. Entonces acá juega mucho el diseño con el que ustedes vayan a trabajar el tipo de faldas. ¿Listo? Gracias.